Sean todos bienvenidos a nuestra celebración dominical. Las lecturas de este 12º domingo del tiempo ordinario nos señalan que Dios es omnipotente. Él es creador de todo y tiene dominio sobre todo. Por su gran amor por cada uno de nosotros, Cristo murió para hacernos nuevas criaturas. Debemos buscar nuestra alegría en el Señor en todo momento, sin importar cuán grande y difícil sea nuestra prueba. Nos ponemos de pie y con el canto de entrada recibimos a nuestro celebrante. Profetiza en tu tierra y en tu cultura, anúnciale a tu gente las promesas de Dios. Dile cuánto Él nos ama, que nos regala una vida abundante en su Hijo Jesús. Profetiza en tu tierra y en tu cultura, anúnciale a tu gente las promesas de Dios. Dile cuánto Él nos ama, que nos regala una vida abundante en su Hijo Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos y hermanas, nos encontramos en la semana número 12 del tiempo ordinario. Hoy el Señor nos va a hablar claro del señorío que Él tiene sobre nuestras vidas, sobre la barca de la iglesia, sobre la historia, sobre los fenómenos de la naturaleza y sobre todo, Señor de todo. Vamos a darle culto a Él en este día, en esta Eucaristía, y gracias a los televidentes que están participando y a los presentes. Vamos a disponernos a celebrar con gozo y primeramente entonces vamos a reconocer delante de Dios y delante de la comunidad que somos pecadores. Cerremos nuestros ojos y pidamos a Dios perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra pásalos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Oremos. Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra. Esta primera lectura nos describe las respuestas de Dios llenas de luz y de sabiduría. Vemos que la mano benefactora de Dios se encuentra en todo, por ejemplo, en la tempestad. El dominio de Dios sobre el mar es símbolo y recuerdo de la omnipotencia divina. Dios quiere que Job espere y confíe en él. Escuchemos. Lectura del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tormenta. ¿Quién cerró el mar con una puerta cuando salía impetuoso del seno materno? Cuando le puse nubes por mantillas y nieblas por pañales, cuando le impuse un límite con puertas y cerrojos y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás. ¿Quién se romperá la arrogancia de tus olas? Palabra de Dios. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas. Contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Él habló y levantó un viento tormentoso que alzaba las olas a lo alto. Subían al cielo, bajaban al abismo, el estómago revuelto por el mareo. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en suave brisa y enmudecieron las olas del mar. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Se alegraron de aquella bonanza y Él los condujo al ansiado puerto. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. En esta segunda lectura, el apóstol Pablo testifica que por la muerte y resurrección de Cristo, nosotros y el mundo somos una nueva creación. Entonces, nuestra manera de vivir debe ser según el Espíritu y no según la carne. También vivimos no para nosotros mismos, sino para Dios. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Por tanto, no valoramos a nadie según la carne. Si alguna vez juzgamos a Cristo según la carne, ahora ya no. El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Palabra de Dios. Señor. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. El Evangelio de hoy es la narración de la tempestad en el mar. En el Antiguo Testamento, Dios dominó las fuerzas contrarias del mar. Cristo es más poderoso que las fuerzas que pretenden destruir al ser humano. Él es Dios. Cristo pide fe de parte de los apóstoles. Nos ponemos de pie para escuchar con atención la proclamación del Santo Evangelio. Atentos a la palabra, atentos, ella es la vida, atentos a su mensaje, nos trae salvación, cantemos aleluya,
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: silencio, cállate. Y el viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Mis hermanos, la lectura de este domingo, las lecturas son interesantes y muestran a un Dios al que podemos confiar. Un Dios que tiene un señorío tal sobre la tierra y sobre el universo entero, por el cual nosotros podemos confiar en Él. La primera lectura es el libro de Job. En el libro de Job Dios le está diciendo a Job: ¿quién es que le pone límites al mar? ¿Quién es el que maneja el mar? Y le dice: hasta aquí. El mar que es tan embravecido muchas veces con tantas olas, un mar que es impetuoso. El mar en sí nos causa miedo a nosotros. Caer en el medio del mar sería para nosotros una desgracia, una tragedia, porque el mar nos supera a todos nosotros. Sin embargo, él dice, esa arrogancia del mar, ¿quién le pone límite? ¿Quién dice que es hasta aquí? Es el Señor. Y el Señor aquí está queriendo decir que aún eso que es tan majestuoso y que nos sobrepasa, eso también está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios el surco de las aguas, está en las manos de Dios todo. Por tanto, nosotros estamos llamados a confiar. Y por esto, en el Evangelio se nos presenta un pasaje que es muy interesante en el Evangelio de Marcos. En ese pasaje se presenta a Jesús que va montado con los apóstoles en la orilla. Desde la orilla se monta, se queda dormido el hombre tranquilamente en popa, y sin embargo el mar comienza a embravecerse. Ese mar que nos supera a nosotros, pero que no supera a Jesús, porque Jesús es Dios. Aquí es un gran signo que nos está manifestando en que cuando alguien sea capaz de dominar las leyes de la naturaleza, definitivamente ese tiene algo que ver con Dios. Porque las leyes de la naturaleza están en las manos de Dios. Y de hecho, muchas veces llamamos un milagro a esa capacidad de revertir una ley de la naturaleza. De una u otra manera, una ley de la naturaleza que se contradice, eso le llamamos nosotros milagro. Digo, siempre que esté en el contexto de religioso. Y aquí los discípulos se montan y comienzan a... ¿Quién sabe si estarán discutiendo quién es el más importante? ¿Quién es el más grande? Y al final, con el tiempo, yo imagino que si estaban discutiendo eso, con las olas, con el zarandeo de la barca, comenzaron a sentirse chiquitos. Todos que eran los ayudantes de Jesús, ahora de repente todos estaban como gallinas, estaban asustados y estaban temblando de miedo porque veían allí alrededor de él algo que era más fuerte que él, que ellos no podían dominar. Ellos tienen pericia, algunos son navegantes, son marinos, y trataron de hacer lo posible, pero hasta eso tuvieron miedo. Pedro, Andrés, Santiago y Juan trabajaban con la barca, eran pescadores, sabían bregar con eso, pero aún ellos tenían miedo. ¿Por qué? Porque hasta el pescador sabe que el mar le sobrepasa, como el astronauta sabe que el espacio le sobrepasa, y así también el médico. El médico sabe que la salud le sobrepasa. También está en las manos de Dios muchas veces. Y por eso en las leyes de la naturaleza encontramos la mano de Dios. Cuando esa naturaleza vemos que nosotros no la podemos dominar, pero que el Señor sí lo hace. Se montan en la barca, comienzan a gritar y llaman al Señor. Señor, que nos hundimos, no te importa. Porque de verdad parecería como si Él le da par de tres. Sentado allí, pareciera, acostado y dormido, además con un almohadón allí, está diciendo, fájense ustedes. Y esa es la idea que tenemos muchos de Dios. Creemos que Dios está dormido con un almohadón y nos está diciendo, arréglense a ustedes. Esa es la experiencia del hombre que tiene miedo, del hombre que se siente débil, del hombre que siente la fuerza
la fuerza de la naturaleza y siente sus límites, clama a Dios, como los apóstoles clamaron a Jesús. Jesús se puso en pie y le gritó, cállate. O sea, yo imagino que ellos estarían diciendo, ¿qué al viento? Le está diciendo que se calle. Y no solamente eso, a la palabra de Jesús, el viento se calmó. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en la vida tenemos muchas tempestades. A veces en esas tempestades el corazón se nos llena de miedo. En esas dificultades nosotros vemos nuestra vida zarandearse, vemos nuestra salud, vemos pruebas diversas. Cada uno sabe las pruebas por las que atraviesa, cada uno sabe por las dificultades en las que la ola le comienza a producir miedo. Y es importante aquí entender. Es buena formulita de los apóstoles. Cuando usted tenga miedo, llame a Jesús. Cuando usted tenga miedo, despierta a Jesús. Que no está despierto, Él está ahí pendiente. Él está pendiente de nuestro reclamo, de nuestro invocarlo. Y el que invoca a Jesús experimenta cada vez más seguridad. No porque ha dominado nada, pero sí porque sabe que el que las domina está ahí. Y por eso esa fórmula sería muy apropiada para cualquier tipo de prueba que nosotros tenemos. Una enfermedad incurable. Señor, sálvame, ayúdame. Una dificultad en donde una situación precaria de economía, perdí el trabajo, se quemó algo en la casa. Señor, ayúdame. Dificultades diversas. Cada uno sabe por las dificultades por las que atraviesa. Y cada uno sabe que tiene que invocar a Jesús. Para que en esa barca, que es la barca por la que nosotros transitamos en la vida, pueda encontrar seguridad. Solamente en Cristo Jesús la puede encontrar. Él es la barca. Y Él es la paz del ser humano. Porque desde que Jesús dijo, cállate a la tormenta, sobrevino una gran calma. Si tú invocas al Señor en medio de la tempestad, si tú en medio de la tempestad eres capaz de decir, Señor, ayúdame, tú vas a descubrir que quizás no cambie mucho lo que está alrededor, pero lo que va a cambiar es lo más importante, cambiar el interior. Porque a fin de cuentas muchas de las tormentas están dentro, no están fuera, están dentro. Y muchas de las tormentas también se afrontan cuando hay calma en el interior, se afrontan mucho mejor. Por tanto, esta enseñanza del Evangelio nos indica a nosotros que tenemos que contar con Cristo si queremos de veras caminar en la vida experimentando la seguridad, una seguridad que solamente la da Cristo. Él es el escudo, Él es la fortaleza, Él es nuestra seguridad. Él es el que nos puede a nosotros calmar la tempestad o nos hace al menos experimentar paz en medio de la tormenta. Es importante esto. A veces el marinero está siendo puesto a prueba. Cuando hay mucho mar y uno manda a callar la tempestad, a veces la tempestad puede calmarse y eso es para curar nuestra fe. A veces la tempestad sigue y nosotros tenemos entonces que confiar más en el Señor. Y a veces tenemos que tirarnos al agua y tenemos que poner en prueba nuestra perseverancia. Y tenemos que descubrir qué quiere, porque es muy peligroso una cosa. Es muy peligroso haber despertado a Jesús diciendo, Jesús, ven, vamos, ayuda, dile que se calle a ese viento. Y querer decir al Señor lo que tiene que hacer. Que es lo que hacemos muchas veces en la tormenta. Y muchas veces nuestras tormentas no se apaciguan porque somos nosotros los que le decimos al Señor lo que creemos que tiene que hacer. Y claro, si Él no hace lo que nosotros decimos, sigue la tormenta. Y la tormenta sigue en el corazón. Y por eso la palabra correcta es sálvame, Señor, ayúdame. Pero claro, ayúdame como a Él le parezca. Ayúdame como a Él entiende que me tiene que ir llevando. El marinero tiene que saber no luchar contra el viento. Y mucho menos luchar con el Señor del viento. No tiene que luchar con las olas. Tiene que ir en ellas. Pero tampoco tiene que luchar con el Señor de las olas. Y eso es muy aleccionador para nuestra vida. Que necesita muchas veces la paz. Que nosotros estamos buscando en alternativas nuestras. En alternativas de la carne. Miren cómo dice la segunda lectura. En la segunda lectura nos dice que se nos valora, ahora ya no se valora a nadie en la carne, que ahora solamente es en el espíritu, porque el que está en Cristo es una nueva criatura. El valor y todo el poder que puedo tener yo cuando estoy en una tempestad, ¿qué importa? El hombre más millonario, si Bill Gates y yo estamos en la misma barca, no importa que él tenga cuarto o no, lo que importa aquí es el Señor que tiene que actuar.
Es el Señor que va a actuar. Si un avión se está cayendo, el hombre más millonario de la tierra y yo, no vamos los dos para el piso. Y no depende del dinero, del poder, de la sabiduría, de la inteligencia. No depende nada de eso. Ya no se valora así, porque el que está en Cristo ahora es una nueva criatura. Y créanme, entre un creyente y un poderoso en la tierra, los dos se están cayendo en un avión y la ventaja la lleva el creyente. La ventaja la lleva el que está en el Señor como criatura nueva. Ese está más cerca de su destino y el otro está más cerca de su final. Es muy importante entender esto. Para ahora entender a valorar la carne y valorar el espíritu y saberle dar a cada cosa lo que tiene de valor. El dinero no es malo, ni el poder manejado bien no es malo. El peligro está poner en ello la confianza. El peligro está poner en ello toda nuestra confianza, porque la realidad es que por más poder que nosotros tengamos, poder aquí hablo de toda belleza, hablo de inteligencia, hablo de fuerza física, hablo de dinero, hablo de poder político, hablo de todas estas cosas que se consideran en la carne, se consideran activos fuertes, importantes. Todos ellos son y no son malos, pero no son necesariamente ninguno de ellos, nada que sea una auténtica fuerza para lo que es nuestro destino real. Nuestro destino real es en el cielo. Y tenemos que aprender a descubrir esa realidad de Dios. Me encanta, y no sé si lo he contado, pero lo cuento otra vez. Ese cuento de este hombre que se montó, un yolero, que montó a un hombre muy elegantemente vestido, mucho dinero, muy fanfarrón además. Y lo sentó y el yolero comenzó a remar y se metió mar adentro. Y entonces el hombre de la barca le preguntaba, ¿y usted sabe matemáticas? Y el otro decía, no, yo no sé matemáticas. Pues usted ha perdido la mitad de su vida. Seguía el yolero. Y después volvió otra vez a preguntarle, ¿y usted sabe ciencias sociales? Y el otro, no, yo no sé ciencias sociales. Pues usted ha perdido la mitad de su vida. Y seguía así de prepotente. Y usted sabe. En una de repente, como aquí en el Evangelio, se desató una tormenta. Pero comenzó a zarandear la barca, la yola, comenzó a romperse. Y se notó que la yola comenzó a romperse ya, que se iba a despedazar. Y entonces el yolero le preguntó al hombre elegante, ¿y usted sabe nadar? Y él dijo, no, pues usted ha perdido la vida entera. Y se tiró al agua y se acabó. En la vida hay que saber qué es lo que hay que aprender. En la vida hay que saber en qué es lo que hay que confiar. En la vida hay que saber qué es lo que le da fuerza al ser humano. Y lo que le da fuerza al ser humano es el Señor. Él es el Señor. Y nosotros tenemos que aprender a tener esa confianza en el Señor. Ni siquiera en el nadar, ni en la matemática, ni en las ciencias sociales. En el Señor. Nuestra barca se zarandea muchas veces. Las pruebas ponen incluso en jaque nuestra fe. Las dificultades, la pérdida de un ser querido, la ausencia de alguien, la ruptura triste de un matrimonio, tantas cosas que ponen a prueba la fe, tantas dificultades, en donde uno dice, ¿y ahora de qué viviremos cuando se perdió todo? Y ahí es donde tenemos nosotros que aprender a decir, es el Señor el que le dice, cállate la tempestad, y es el Señor que saldrá al paso a todas y cada una de nuestras propias necesidades. De lo que nosotros necesitamos, no de lo que nosotros creemos necesitar. Vuelvo y digo otra vez, a veces despertamos a Jesús y somos nosotros los que le decimos a Jesús, Jesús, dile a esa tormenta que se calle, que no diga más, que ya no siga soplando. No le ayude al Señor, no ayudemos a Dios. Dejemos a Dios ser el Dios que actúa. ¿Por qué? Porque a veces circunstancias que nosotros llamamos tempestades malas y desagradables nos dan una gran fortaleza. Yo soy testigo de que yo he tenido dificultades en algún momento en donde yo decía, Señor, que saca esa tempestad. Y esa tempestad siguió y todo acabó bien y salí más fortalecido de ella. Y eso puede pasar. Y por eso uno tiene que decir, sálvame, Señor, y ayúdame. Pero uno tiene que aprender a saber que es un Dios creativo y que Él sabe cómo es que va a irnos sacando a todos y a cada uno de nuestras tempestades. Y encontraremos fortaleza en esas tempestades. Ellos se quedaron sorprendidos. ¿Y quién es este ahora? ¿Quién es este?
ellos que gritaron como gallinas, salve, y de repente con la autoridad del Señor se quedaron así. ¿Y por qué han sido tan cobardes? Le llamo cobarde además, eso, sobre todo a los hombrecitos latinos. Nos hiere el orgullo cuando dicen cobarde. La falta de fe significa que no tiene confianza en el Señor. Y el miedo echa fuera, el miedo es el que a veces echa fuera la fe, destruye la fe. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a confiar. Porque el miedo tenemos que perdérselo a todo. Oigan esto, incluso a la muerte. Hay que aprender a irle perdiendo el miedo hasta la muerte, que es la última gran tempestad, desde la cual, desde ahí en adelante, sobrevendrá una calma que será una calma eterna para todo aquel que cree en el Señor. Y qué belleza entonces, es aprender a transitar en esta vida con confianza, incluso aprendiendo a decir, ¿y cuál tempestad vendrá ahora? Eso no nos gusta. Nosotros queremos siempre que esté calmadito, pero no es así. No es así ni nos conviene. No nos conviene que sea siempre así. Por eso tenemos que aprender a ir descubriendo qué es lo que el Señor nos depara cada día. Ahora que el Santo Padre está participando tanto y cada día tiene tremenda homilía y participa de una manera tan fuerte en el cual suscita tanta dificultad, nos cuenta Padre Lombardi, el encargado de comunicación del Vaticano, dice que se levanta cada día diciendo, bueno, como que cada día se armaba cada lío con lo que había dicho el Papa, que él se levantaba ya diciendo, bueno, ¿cuál es el lío de hoy? Vamos a ver cuál es el lío de hoy. Y ya se acostumbró a entender que caminando así también se puede ir adelante. Nosotros a veces queremos que todo el mundo se calle, que todo el que opina diferente a nosotros no diga nada, que no nos contradigan, que no haya ningún conflicto. Pero el conflicto no forma parte de nada, sino de algo que nos permite crecer. No hay que tenerle miedo al conflicto. Si hubiese que tenerle miedo al conflicto, entonces Jesús no habría entrado en conflicto con los fariseos, no habría entrado en conflicto con los romanos. Y él se atrevió a mantenerse en ese conflicto, con la certeza de aquello que lo movía. Y nosotros tenemos que aprender a movernos con nuestras convicciones, sobre todo en una sociedad y en un mundo que nos quiere quitar nuestra propia identidad. Unos medios y una publicidad que quiere despersonalizarnos, quiere que nosotros pensemos, consumamos y usemos las cosas que nos dicen nosotros. Quieren borrar nuestra propia personalidad de lo que nosotros verdaderamente queremos, necesitamos, nuestra propia autonomía como seres humanos y ser manipulados como títeres. En esta sociedad necesitamos que el conflicto sea parte de nuestro caminar en la vida también. Ahora, no siempre también hay conflicto tampoco. De vez en cuando una descansadita hay que dar. Conozco personas que pasan por muchas pruebas y dicen a veces, yo necesito por lo menos un chin de descanso, aunque yo siga después. Eso es cierto. Todos necesitamos tener ese momento de reponer fuerzas, pero ciertamente cada tempestad, definitivamente, si ponemos la confianza en el Señor, no tenemos la menor duda de que de cada una de esas tempestades saldremos más fortalecidos que cuando entramos en ella. Y sobre todo, entendiendo en la segunda lectura que ahora el que está en Cristo es nueva criatura y solamente de lo espiritual una persona puede ser valiosa. Una persona es valiosa por su fe. No vale por lo que tiene, no vale por lo que sabe, no vale por lo que puede, sino sabe por lo que cree. Es importante entender y alimentar esta fe. Por esto, en este domingo, Día del Señor, hoy en esta Eucaristía, el Señor nos invita a alimentar esta fe. Las pruebas cotidianas, no hay que tenerle miedo. Lo que hay que tener sí bien claro en quién es que hay que confiar. Y después de esto, saber que una vez atravesada la prueba, nosotros encontraremos la corona de la victoria, como dice el capítulo 1 de la carta de Santiago. Feliz el hombre que supera la prueba. Feliz. Si tú en medio de las pruebas sigues confiando en el Señor, encontrarás la fortaleza en el único que lo puede todo, el único que es capaz de decirle a ese viento si quisiera que se parara, como lo hizo en el Evangelio y como lo hará en nuestras vidas, si eso es lo que a Él le place y lo que Él desea. Solamente a nosotros nos queda seguir confiando en Él y poner en Él toda nuestra confianza. Amén.
Nos ponemos de pie y vamos ahora a profesar esta fe juntos, diciendo, unidos a todos los que creen en el mundo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida al mundo futuro. Amén. Nos hemos reunido aquí, hermanos, para conmemorar el misterio de nuestra redención. Vamos a pedir a Dios Todopoderoso para que todo el mundo se llene de bendiciones y de vida. Por el Papa Francisco y por todos los obispos de la Iglesia Católica, por los sacerdotes y ministros que les asisten en el servicio del pueblo de Dios, para que apacienten santamente el rebaño a ellos confiado, roguemos al Señor. Te rogamos por ellos. Por los responsables del gobierno de las naciones, para que fomenten siempre la paz y el desarrollo, y respeten la justicia y la libertad, roguemos al Señor. Te rogamos por ellos. Por todos los hombres del mundo que padecen hambre o enfermedad, los emigrantes, los desterrados, los desempleados, los privados de libertad, y por todos los que sufren, para que sientan el auxilio y el consuelo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos por ellos. Por todos y cada uno de los presentes, por los miembros de nuestra comunidad que no están ahora con nosotros, para que todos experimenten en el alma y en el cuerpo la plenitud de la salvación, roguemos al Señor. Te rogamos por ellos. Pidamos por todos los televidentes que están participando en esta Eucaristía y por todos los presentes aquí, para que el Señor nos robustezca la fe y en medio de las tempestades podamos salir fortalecidos, habiendo confiado solamente en Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos por ellos. Sé propicio, Señor, con tu pueblo suplicante, para que reciba con prontitud aquello que te pide bajo tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea, Señor, por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Bendito sea, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea, Señor, por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Oren, mis hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, para que, purificados por su poder, te agrademos con la ofrenda de nuestro amor.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que a impulso de su amor confiado no abandone la plegaria en la tribulación ni la acción de gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Dios mío y Dios mío, creo en ti y adoro. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre. Mis hermanos y hermanas, Jesús se ha hecho presente aquí en su cuerpo y su sangre. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos
con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Nicolás de Jesús, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, vamos a orar juntos tal como el mismo Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Recíbela, recíbela, que esta es la paz que el mundo no te puede dar. Recíbela, recíbela, que esta es la paz que el mundo no te puede dar. Que esta es la paz que el mundo no te puede dar. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mis hermanos y hermanas, aquí está Jesús. Él es que calma nuestra tempestad y calma nuestro corazón. Él es el Todopoderoso que nos da fortaleza y nos resucita. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los invitados a esta mesa. Señor, no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo, sangre, Cristo, me guarden para esto. Cuerpo Cristo. Sangre Cristo.
Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestra vida, es el Señor y nos reúne un pueblo de amor. Cambia nuestras vidas con tu fuerza, guárdanos por siempre en tu presencia. Tú eres verdad, tú eres la paz. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestra vida, es el Señor y nos reúne un pueblo de amor. Rompe las cadenas que nos atan, llénanos de gracia en tu palabra. Gracias, Señor, gracias, Salvador. Señor, te damos gracias, porque así como estuviste en esa barca durmiendo mientras la tempestad se desataba, Señor, así también en muchos de nosotros se desatan tempestades que agitan nuestra calma y agitan nuestra barca. Te presentamos, Señor, todas nuestras dificultades y te pedimos la gracia del Espíritu. Si el viento sopla fuerte, el Espíritu también sopla igual y más. Y nos empuja, Señor, a ser fieles a ti. Señor, apacigua nuestra tempestad, llena el corazón de una profunda calma y sobre todo, ayúdanos a poner nuestra confianza en ti y nunca temer las tempestades de este mundo, nunca temer las amenazas ni los problemas de la vida, sino que por el contrario, encontremos siempre en ti, Señor, la capacidad de afrontarlo todo. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Gracias por todo lo que seguirás haciendo y que la gloria sea para ti, ahora y por siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Nuestras existencias hoy te alaban, nuestros corazones te dan gracias. Tú eres amor, tú eres canción. Oremos. Renovados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, imploramos de tu bondad, Señor, que cuanto celebramos en cada Eucaristía sea para nosotros prenda de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, que el Señor nos fortalezca en esta Eucaristía, gracias a los televidentes que han estado con nosotros, a los presentes, para que el Señor en esta Eucaristía aplaque nuestra tempestad y podamos encontrar que somos hombres y mujeres de calma, de la presencia del Espíritu, y podamos poner siempre nuestra confianza en Él, en quien encontraremos todo cuanto necesitamos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por siempre.
Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Puedo confiar en el Señor que me va a guiar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar.